Listo. Ok, ahí estamos iniciando la grabación. Ahí estamos. Les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me indican si la pueden visualizar. Correcto. Perfecto. Entonces, voy a poner la presentación en pantalla completa. Entonces, si alguno tiene alguna cuestión de duda o algo que vaya surgiendo durante el transcurso de la sesión, puede activar su micrófono, interrumpirme en cualquier momento para poder hacer su participación, ¿de acuerdo? Porque cuando está en modo de pantalla completa no se puede ver el Meet. Entonces, o al menos yo aquí no puedo ver el Meet, entonces para que no se quede ahí las ganas de la participación que ustedes puedan tener. Entonces, vamos a dar inicio. Muy buenos días a todos, un gusto poder estar con ustedes el día de hoy, sábado. Para mí es un enorme placer poder ser su catedrático titular en este curso de economía. Em, bueno, realmente ustedes, si no estoy mal, iniciaron el sábado pasado, ¿verdad? Em, no sé si me pueden confirmar o no sé si tuvieron clase el Sí, así sábado es. pasado. Sí, ok. Correcto, licenciado, correcto. Licenciado, así es. Ok, entonces a mí durante esta semana pues tuvieron a bien asignarme el curso con ustedes. Entonces vamos a retomar el proceso desde cero porque siempre hay una particularidad como por la libertad de cátedra, pues los docentes siempre tenemos a veces metodologías diferentes de cómo impartir la clase y hay algunos temas que yo considero que tal vez nos van a servir más que otros que se incluyen dentro del programa, entonces me enfoco en temas más importantes que sí realmente nos puedan servir en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida profesional. Entonces, vamos a hacer, digamos, un borrón y cuenta nueva. No significa que lo que les hayan dado no les vaya a servir, pero más que todo por el enfoque de enseñanza-aprendizaje, vamos a retomar desde acá. ¿Sí? Lo que se va a evaluar va a ser únicamente lo que vamos a ver a partir del día de hoy. ¿Estamos claros acá? Me Así es. presento con Sí, ustedes. licenciado. Gracias. Mi Gracias. nombre es Gustavo Adolfo Medina Vázquez. De profesión soy contador público y auditor, con maestría en Dirección Estratégica y Sistemas Integrados de Gestión de la Escuela de Formato Educativo de Madrid y de la Universidad de Cádiz, España. También tengo formación en Publishing de la Universidad de Harvard y cuento pues con más de 10 años de experiencia en el sector público y privado, y también los últimos años me he estado desempeñando como docente acá en la Universidad Regional. Entonces, para mí va a ser un enorme gusto poder estar con ustedes durante este semestre, y espero que sea muy provechoso también para ustedes como lo va a ser para mí. Un breve repaso de lo que va a ser la distribución de la zona. Creo que tal vez eso no va a cambiar con los criterios que ya han tenido quizás sus profesores. Que la fase 1, 2 y 3, en la fase 1 y 2 vamos a tener 10 puntos de zona, 20 de examen. Y en la fase 3 vamos a tener 10 de zona y 30 puntos de examen para hacer un total de 100 puntos. Zona mínima para poder evaluarse en el examen final va a ser de 21 puntos, sumando la fase 1 y 2. Y si en alguna de las fases ustedes no se pueden evaluar, sobre todo en la primera y en la segunda, en las fechas que haya programado la universidad, pues eso deberán de solicitar un examen extraordinario y pagarlo, pero eso ya es con la sede correspondiente. ¿Estamos claros acá? Este va a ser el correo electrónico oficial de contacto para cuestiones de mucha importancia, digámoslo de esa manera. Sí, por ejemplo, yo no pude asistir porque tuve una emergencia médica, entonces para que no me afecte mi asistencia, mando un correo notificando o justificando por qué no pude asistir a la clase. ¿Me explico? Entonces, este correo lo vamos a utilizar únicamente para ese tipo de comunicación, ¿sí? Si alguno ya visitó la plataforma, se podrán haber dado cuenta que existe un enlace para un grupo de Telegram, que es donde vamos a tener una comunicación un poco más fluida y más constante relacionada con dudas, en material, se les va a compartir las grabaciones de las clases,
en la medida de lo posible el contenido, material de apoyo y cualquier duda que ustedes tengan relacionado con el curso para que sea una comunicación mucho más rápida. Entonces ustedes pueden acceder a la plataforma, ingresar al link para poder agregarse al grupo. Si a alguno no le funciona y no le permite agregarse al grupo, por favor me avisa y al finalizar, lo vemos al finalizar la clase para que se puedan agregar. ¿Estamos claros acá? También yo en lo personal manejo algunas normativas internas, eh, como por ejemplo mantener la cámara activa durante la clase y en una buena ubicación donde se les pueda ver el rostro. Esto para mejorar la interactividad de la clase, ¿verdad? Porque debido a que es una modalidad virtual, no se tiene ese acercamiento profesor-estudiante como estar en una aula de clases. Entonces siempre a mí me gusta poder por lo menos verles, ubicarles para que exista una mejor interacción, ¿verdad? Y para poder irlos conociendo también. Y también se entiende que hoy sábado algunos tal vez están en su trabajo, no puedan activar su cámara por X y razón. Me lo hacen saber en el chat o en el grupo de Telegram y con mucho gusto yo considero el tema de la asistencia y no hay ningún inconveniente. Entonces, lo que puedan mantener activa, se los agradeceré mucho durante la sesión para que podamos tener esa interacción. Eh, la segunda es mantener el micrófono en silencio y solo activarlo cuando se tenga participación o cuando se les indique esto, pero es para no romper la fluidez de la clase. Obviamente van a surgir dudas y allí no hay ningún inconveniente, es que ustedes puedan activarlo, levantar la mano o alguna situación escribir en el chat para hacer las consultas que ustedes consideren necesarias. Para la toma de asistencia, por lo general siempre considero principalmente los que mantienen la cámara activa, pero los que no puedan y me lo hagan saber, no les va a afectar el tema de la asistencia. También la asistencia debe ser del 80%, eso está en el reglamento, que únicamente podrían faltar prácticamente 3 veces en el semestre, o sea, digamos que podrían faltar una vez por fase, por decirlo de alguna manera. Y la última es la entrega de tareas que sean la fecha y hora asignada. No se van a aceptar tareas después ni por otro medio que no sea la plataforma de Edusa. Esto para llevar un mejor control de la zona y para no tener documentos en otro lado que no sea la plataforma, ¿verdad? Y también acá tiene que ver mucho la planificación que ustedes tengan como estudiantes de todas las actividades de los cursos que llevan para darles el debido cumplimiento. ¿Estamos acá? Acá de nuevo les coloco el correo electrónico para comunicaciones oficiales para que ustedes lo tengan en cuenta y lo puedan anotar. ¿Alguna duda hasta el momento? Ninguna link. ¿No? Todo claro, licenciado. Perfecto. Disculpen que vaya un poquito rápido, pero como pues digamos que ya el sábado pasado no lo podemos recuperar, vamos a ir avanzando en la medida de lo posible para poder cubrir, digamos, el contenido programado para la fase 1 y que podamos tener todas las herramientas para el primer parcial. Les voy a compartir en pantalla completa, por favor me indican si la pueden visualizar. Sí, se logra ver. Ok. Antes de entrar de lleno, quiero eh, indicarles de que cualquier duda que ustedes tengan, les surja, va a ser bienvenida, ¿sí? Para mí no existen preguntas, disculpen la palabra, tontas o bobas. Para mí eso no existe. Para mí el que pregunta es el que más aprende. ¿Estamos claros acá? Entonces, lo que quiero transmitirles es que es un espacio seguro para que ustedes puedan preguntar sin temor a que les vayan a decir, no, esa pregunta no sirve o algo por el estilo, no. Acá la idea es de que tratemos de aprovechar, digamos, la experiencia o el conocimiento para poder aprender más. ¿Estamos claros acá? Y que eso nos sirva también para nuestra evaluación y para nuestra vida profesional. Entonces, ustedes pueden preguntar en cualquier momento y con mucho gusto se les va a estar atendiendo la duda que tengan, ¿ok? Ahora,
espero que todos se encuentren muy bien. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida al curso de Economía. Les repito mi nombre para los que tal vez se acaban de incorporar. Mi nombre es Gustavo Adolfo Medina Vázquez. Voy a tener el gusto de acompañarles durante este semestre. Y antes de comenzar el contenido como tal, quiero comentarles también que este curso yo lo visualizo muy diferente a lo que muchos puedan imaginar, incluso algunos profesores, porque es muy común pensar que la economía trata únicamente de dinero, de bancos o de empresas, ¿sí? Sin embargo, a lo largo del semestre van a descubrir o la idea es que puedan descubrir que la economía está presente en casi todas las decisiones que tomamos diariamente. Aunque nuestras clases van a ser virtuales, quiero que, les repito, quiero que este sea un espacio donde todos podamos participar. No quiero que sea una clase en la que solo yo les hable, sino que la idea es que podamos conversar, que analicemos ejemplos, que comentemos situaciones, para poder ir aprendiendo más y que relacionemos cada tema con situaciones de la vida cotidiana. Y mi compromiso es poder explicar cada concepto de la forma más clara y sencilla posible. Y de ustedes espero mucha curiosidad, mucha participación y mucha disposición de aprender, ¿sí? No tengan miedo de preguntar, porque muchas veces una pregunta genera el mejor aprendizaje. ¿Estamos claros acá? Ahora, acá quiero que iniciemos el tema de la participación, porque a mí para mí la participación es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque llegamos al final del semestre, me dicen, Lick, me faltan 1 o 2 puntos, y si yo los ubico porque ustedes han participado, yo no tengo ningún problema en poder ajustar esos 2 puntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque han participado, han cumplido con sus obligaciones relacionadas con el curso, entrega de tareas, participación, entre otros. ¿Me explico? Entonces, con eso, si ustedes participaron y entregaron todo, no se preocupen porque esos 2 puntos, digamos que los van a tener asegurados, ¿sí? Como una forma de fomentar el tema de la participación. Ahora, para empezar este tema de la participación, me encantaría que preguntarles y que tal vez los que quieran activar su micrófono o los que quieran escribir a través del chat, preguntarles qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra economía. Me gustaría escucharlos o leerlos. Vamos a dar unos segundos para esperar sus respuestas. Gastos. Gastos. Sí, José Salguero. Ah, usted es el que me dijo, ¿verdad? Sí. ¿Qué cosa? Ok, bueno, cuando hablamos de economía, licenciado, la verdad que lo que sí me viene a la mente de primero es el tema económico, hablemos de dinero. Hablemos de dinero. Aunque entiendo que economía tiene otros factores, pero yo lo primero que se me viene a la mente es plata, dinero. Perfecto. ¿Alguien más? Muchísimas gracias. Yo, licenciado, perdone, no sé ¿Sí? si me escucha. Sí. Pues, como yo veo economía, se podría decir que también es una manera de satisfacer necesidades. Perfecto. Licenciado, ¿podría ser reducción de gastos? Reducción de gastos, ok. Aquí voy leyendo unas respuestas. Manejo de ingresos, oferta y demanda. Muy bien. ¿Sí alguien iba a hablar? Buenos días, licenciado. Puede ser Buenos flujo días. de dinero como tal. Flujo de dinero, ok. ¿Una más? ¿Alguien más? Es una ciencia, Sí, Marc, adelante. es una ciencia, Leo. La economía Ok. es una ciencia. Perfecto. Estabilidad de vida. Ok. Yo lo veo pues como también un estudio, pues como una proyección, ¿verdad? Son números que uno debe de hacer porque no nos van a revelar el futuro y el presente para saber cómo medirnos y no pues irnos de la mano, ¿verdad? Por gastar a lo loco. Ok, perfecto. Le vamos a dar acá la palabra también a Duleisi Carrillo. Podría ser el nivel de vida. Nivel de vida, ok. ¿Alguien más había levantado la mano? Arsenia. Buen día, licenciado. Buen día. Podríamos también ver acerca de invertir. Inversión, ok, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias a todos por su participación. Y sí, todos están en lo correcto. La economía abarca un montón de situaciones que nos topamos en la vida cotidiana.
Como se podrán haber dado cuenta, aparecieron a palabras como dinero, también podemos relacionar palabras como empresas, bancos, inflación, precios, impuestos, inversión, decían algunos, oferta y demanda y demás, ¿verdad? Todo lo que ustedes dijeron forma parte del concepto de economía. Sí, en este curso o durante este curso vamos a descubrir que su verdadero alcance es muy, muy amplio. ¿Sí? No solo se enfoca en una parte o no solo lo pueden estudiar economistas, ¿no? Sino que tiene relación con todas las carreras prácticamente. Ahora, pensemos algo muy sencillo. Por ejemplo, esta mañana antes de conectarse a sus clases de este sábado, probablemente algunos tuvieron que decidir si desayunaban en casa o si mandaban a comprar algo al McDonald's o qué sé yo, a pedir un café, etcétera, o simplemente esperar hasta más tarde que hay un receso para poder alimentarse, por ejemplo. Entonces, esa decisión implica poder evaluar tiempo, evaluar dinero si voy a pedir comida, evaluar comodidad y evaluar necesidades. Y sin darnos cuenta, ya estamos tomando decisiones económicas, ¿sí? Por eso decimos que la economía no comienza en los bancos o en las grandes empresas, sino que comienza en nuestras decisiones diarias, ¿sí? Acá la idea clave es que la economía estudia las decisiones que tomamos para poder administrar recursos que son limitados y satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Ahora que ya sabemos cuál será, digamos, la dinámica del curso, vamos a comenzar los temas que vamos a aprender durante el semestre que nos van a ser muy útiles en nuestra vida profesional. Entonces, esta diapositiva que ustedes ven en pantalla, ahí está. Acá esta diapositiva representa el camino que vamos a recorrer juntos, ¿sí? No se va a tratar únicamente de aprender conceptos o de memorizar definiciones, sino de desarrollar la capacidad de analizar situaciones económicas que encontramos en nuestra vida cotidiana. Entonces, al final del curso, espero que cuando escuchen una noticia sobre inflación, sobre aumento del dólar, sobre desempleo, sobre crecimiento económico, ya no la vean como una noticia complicada o compleja, sino que puedan comprender qué significa y cómo puede afectar a las personas, a las empresas y al país. ¿Estamos claros acá? Si van teniendo dudas, por favor, con mucho gusto. Ahora, veamos brevemente cada uno de los objetivos que tenemos para esta fase. Primero, comprender cómo funciona la economía. ¿Por qué? Porque vamos a entender por qué ocurren muchos fenómenos económicos que observamos todos los días, ¿sí? Vamos a analizar decisiones económicas, vamos a aprender que toda decisión implica elegir entre distintas alternativas. También vamos a explicar el comportamiento de consumidores y empresas, porque veremos por qué las personas compran ciertos productos y cómo las empresas toman decisiones para producir y para vender. También vamos a interpretar problemas económicos de Guatemala. Vamos a utilizar algunos ejemplos reales de nuestro país para poder relacionar la teoría con la práctica. Y vamos a aplicar conceptos económicos en la profesión, independientemente de la carrera que estudien. Si van para administración, derecho, auditoría, etcétera. La economía nos va a ayudar a analizar mejor el entorno y a tomar decisiones más informadas. Entonces, mi objetivo es que cada tema tenga una aplicación práctica que pueda relacionarlo con situaciones reales. Ahora, les pregunto, pueden escribir en el chat o pueden levantar su mano. Les pregunto, ¿qué les gustaría aprender o comprender al finalizar el curso de economía? No, ¿Sí, Marcos? un cristal de panel mediano. Sí, me gustaría mucho todo lo que es la gestión y administración del dinero, Ajá. ¿verdad? Cómo hacer buen uso de los ingresos que uno obtiene. Bueno, me gustaría. Por eso le agarró la paella, mira. Ok. Solo deme un segundito. Porque para eso sirve, para que no te la espalda. Raquel, disculpe, ¿podría desactivar su micro un momento? Gracias. Perdón, licenciado, disculpe. No te da pena. Ok, vamos con José Salguero. Gracias, Marcos.
Básicamente, licenciado, es entender por qué he tomado las decisiones económicas que he tomado y por qué las sigo tomando a lo largo de mi vida, por qué hago cierto tipo de compras. Lo que al final quiero aprender es un tema de profundidad de lo que realmente ya hago, que puedo que lo esté haciendo bien o puedo mejorarlo más o lo estoy haciendo mal. Entonces sí me gustaría, quiero aprender mi enfoque en lo que yo hago económicamente. Sí, y como le decía a mi esposa, hay temas de que económicamente uno decide, pero uno no sabe qué es economía. Entonces, esto es lo relevante. Perfecto, gracias, José. Vamos con Cristian Mejía. ¿Qué tal, Lick? Buenos días. Buenos días. Prácticamente yo deseo poder ver el comportamiento de la economía a nivel global, nacional, y el análisis de datos, ya que me va a ayudar mucho en el trabajo que estoy, ya que es mucho delivery en on demand en todas las marcas de comidas rápidas. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos con Saúl Aguilar. Sí, Lick, me gustaría ver tal vez qué ramas se derivan de esta misma, ¿verdad? Cómo podemos ver, como por ejemplo, hasta donde yo sé, existe la macroeconomía, la microeconomía, ¿verdad? Pero quisiera ver un punto de vista ya más profesional, como es en su caso, ¿verdad? Que usted tiene expertise en este aspecto. Me gustaría también ver si tiene alguna relación con el PIB, si hay algún incremento, cómo podemos, pues, regular la tasa de acuerdo a, pues, cómo va incrementando con el año, ¿verdad? Si se da cuenta, pues, hasta donde yo vi un estudio, incrementó un 4% disminuyó un 4% la moneda guatemalteca, ya no cuesta 100 centavos, sino que ahora cuesta 96, ¿verdad? ¿Cómo sucede eso, verdad? ¿Cómo es que llega a suceder esos acontecimientos, verdad? Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Saúl. Vamos con Eric Carrera. Gracias, licenciado. Buenos días. Fíjese, Buenos pues, días. también me gustaría comprender y entender, ¿verdad?, la realidad financiera, la inflación, ¿verdad? En este caso, pues, cómo es que también nos afecta la canasta básica, ¿verdad?, a nivel, pues, de Guatemala. Ok, perfecto. Gracias, Eric. Vamos con Manuel. A mí, al terminar el curso, me gustaría tomar buenas decisiones económicas, ya sea en mi hogar y de igual manera el manejo del área de trabajo donde tengo. Súper, muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra a Jennifer y luego finalizamos con Israel y Florinda. Buenos días, más que todo, pues me gustaría como que entenderlo más a profundidad, ¿verdad? El término de economía. Creo que pues tengo como que una base muy, muy baja, entonces me gustaría tener como que más a profundidad ese aspecto. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos con Israel. A mí me gustaría poder aprender lo que es la aplicación como tal, ¿verdad? Ya que, pues, como decían los compañeros, en la vida cotidiana, pues ya no sabe uno si tiene un buen control de la economía como tal, ¿verdad? Y también aprender a desarrollarse en cada uno de los empleos que uno cuenta, porque al final de cuentas, creo que para eso estamos acá, estudiando, para mejorar en cada uno de los aspectos que podamos, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra a Florinda y finalizamos con Arsenia. Buenos días, Rick. Creo que, bueno, necesitaría saber cómo funciona realmente la economía, o sea, cómo se administran los recursos, el dinero, cómo cambian los precios a cada rato a veces de los productos, o sea, las decisiones que toman de la economía, ¿va? Cómo afecta en la vida de nosotros como personas. Perfecto, muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra a Senia, con ella finalizamos. Gracias, Lick. No, pues ahí el deseo de querer aprender más, tal vez hasta cierto punto, pues he tomado buenas y malas decisiones económicas, lo cual pues se puede reflejar en algún momento en mi familia, en mi trabajo, y pues acá el ir creciendo y aplicarlo literal a nuestro diario vivir, utilizar ahí sí que hasta el último recurso
y como en algún momento decía, se dice en nuestro caso como madres, a veces se nos dice cómo le haces para que te alcance, ¿verdad? Entonces es ahí donde sucede un como tipo de magia, pero en realidad es una administración adecuada, el venir y cuidar nuestra economía en casa. Perfecto, muchísimas gracias. También quiero agradecer a Paola Meda, Gabriel, a Miriam, que comentaron también ahí en el chat. Y perfecto, excelente. Varias de las expectativas que ustedes mencionan forman parte de los objetivos del curso y otras pues las vamos a ir fortaleciendo conforme vamos avanzando durante el semestre. Les agradezco mucho a todos su participación. Ahora, imaginemos que, por ejemplo, que hoy o ayer ustedes escucharon o mañana ustedes escuchan en las noticias que el precio del combustible volvió a aumentar, por ejemplo. ¿Qué creen ustedes que ocurriría después? Si ustedes pueden responder ahí en el chat. Seguramente algunos van a mencionar, va a seguir aumentando el precio del transporte, va a subir el precio de algunos productos, las familias van a gastar más, las empresas van a tener mayores costos, entre otros. ¿Sí? Entonces, esos temas demuestran que la economía no es un tema aislado, sino que afecta nuestras decisiones y nuestra vida cotidiana. No solo nos afecta a nivel país, sino que nos afecta también a nivel individual. Acá la idea clave es que la economía nos proporciona herramientas para poder comprender la realidad y tomar mejores decisiones, tanto en el ámbito personal como en el profesional. ¿Sí? Entonces, ya conocemos el propósito del curso. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Y acá se plantea una pregunta, el por qué estudiar la economía o por qué estudiar economía, ¿sí? Como les decía, seguramente nosotros ya escuchamos que el combustible volvió a subir o el dólar aumentó de precio. Entonces, esas expresiones forman parte de nuestro día a día, pero ¿alguna vez ustedes se han preguntado por qué ocurren esas situaciones? ¿Verdad? Porque esa es una parte importante de poder entender la economía, preguntarse por qué se dan esas situaciones. Y uno de los objetivos de estudiar la economía es dejar ver esos acontecimientos como unas simples noticias y empezar a comprender qué las provoca y cómo afectan nuestras decisiones. Por ejemplo, cuando aumenta el precio del combustible, no solo paga más quien llena el tanque del vehículo, también aumentan los costos del transporte, aumentan los alimentos, por ejemplo, la canasta básica se eleva un montón y se eleva el precio de muchos productos que consumimos diariamente. Entonces, la economía nos ayuda a entender esas relaciones y a analizar por qué una decisión puede generar efectos en muchas otras áreas. ¿Sí? Ahora, aparte del combustible, les pregunto, ¿qué producto o servicio consideran ustedes que ha aumentado más de precio durante el último año en Guatemala? Lo pueden colocar ahí en el chat. Entonces, si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, como estudiantes universitarios, ¿sí alguien había levantado la mano? Disculpe, ¿será que Sí. podría repetir la pregunta? Es que tuve interferencia. Claro, con mucho gusto. La pregunta era que qué producto o servicio consideran que ha aumentado más de precio durante el último año en Guatemala. Entonces, Gracias. con mucho gusto. Si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en nuestro caso, estudiantes universitarios, digamos que nosotros recibimos como ejemplo 300 quetzales para nuestros gastos durante la semana, por ejemplo, ¿verdad? Solo para ejemplificar este tema. Entonces, por ejemplo, si el precio del transporte aumenta, probablemente vamos a tener que reducir el dinero destinado a otra actividad, como comprar alimento o salir con amigos o ahorrar, ¿sí? Entonces, sin darnos cuenta, tendremos que reorganizar nuestro presupuesto y eso demuestra cómo un cambio económico puede modificar nuestras decisiones. Perfecto, algunos ponen las verduras, el pan, aumenta la canasta básica,
leche, huevos, verduras, canasta básica y transporte, los alimentos. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, acá la idea principal es que estudiar economía nos permite comprender por qué ocurren los cambios económicos y cómo estos influyen en nuestras decisiones diarias. ¿Sí? Ahora, quiero que observen la imagen del lado derecho o el esquema del lado derecho de la diapositiva, porque aparentemente vemos situaciones muy diferentes. Vemos una familia, vemos un banco, una empresa, vemos un mercado, vemos un consumidor, vemos al gobierno, ¿sí? Ahora les hago una pregunta. ¿Qué creen que tienen todos estos elementos en común? ¿Ah? Aunque parecen actividades distintas, todos están conectados por algo muy importante que es la toma de decisiones, ¿sí? Alguien me dice que alguien solicita acceso a la clase. Ahorita vamos a ver, gracias. Listo, ahí estamos. Yo creo que era la única que estaba solicitando acceso. Ahí me confirman, por favor. Muchísimas gracias. Ok, entonces, aunque parecen actividades distintas, todas están conectadas por algo sumamente importante que es la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque una familia decide cómo distribuir sus ingresos durante el mes. Una empresa decide cuánto producir y qué precio colocar a sus productos. Un banco decide a quién le otorga un préstamo. El gobierno decide cómo utilizar los impuestos que recauda. Y nosotros como consumidores decidimos qué comprar, dónde comprar y cuánto gastar. ¿Estoy claro acá? ¿Me explico? Entonces, cuando uno cumple un papel diferente, pero todos forman parte del mismo sistema económico, por eso cuando hablamos de economía no nos referimos únicamente al dinero, sino que hablamos de las decisiones que toman las personas, las empresas y las instituciones para poder administrar sus recursos. ¿Sí? Ahora, para que ustedes coloquen en el chat, les lanzo una pregunta. ¿Cuál consideran ustedes que fue la última decisión relacionada con dinero que tomaron esta semana? Para que lo vayan colocando ahí. Ahora, puede ser algo tan simple como comprar un almuerzo, pagar un Uber o transporte público o llenar el tanque de vehículo o de la motocicleta, recargar saldo del teléfono. ¿Sí, Saúl? Perdón, no, era sobre si era decisión económica personal, pero por lo que veo sí, perdón, qué pena. Ok, no hay problema. Por ejemplo, darle una recarga al teléfono o pagar el plan mensual del teléfono o ahorrar parte de nuestro dinero o decidir no comprar algo. ¿Sí? Vamos a leer aquí algunas respuestas. Dice, comprar en Temu. Si yo lo hice este mes, ¿ustedes cómo tarda que vengan esas cosas? El transporte, la gasolina, el pago de trámites en la SAT, gasolina, comprar un libro, perfecto, recargar mi plan, comprar medicina. Si ven, estamos tomando decisiones relacionadas con dinero todo el tiempo, ¿sí? Todos respondieron cosas, algunas similares, otros diferentes, pero todos tienen un elemento en común. Tomaron una decisión. ¿Estamos claros acá? ¿Van conmigo en lo que les quiero transmitir? ¿Sí? Si alguien no va entendiendo por X y razón, por favor lo puede decir sin ningún problema y con mucho gusto buscamos otra forma de poder explicarlo para que lo podamos entender. Recuerden que mi objetivo no es llenarlos de conceptos, sino que entendamos y comprendamos y podamos analizar bien todo el aspecto económico, porque realmente la economía es una ciencia muy compleja, muy compleja. Si nosotros nos ponemos a hablar en términos de economía como tal, posiblemente vayamos a salir con un dolor de cabeza todos. Entonces la idea acá es que podamos entender lo complejo de una forma muy sencilla. ¿Estamos claros acá? ¿Van conmigo? Entonces, todos tomaron una decisión, ¿sí? Y precisamente eso es lo que analiza la economía. Por ejemplo, si tomamos un ejemplo cotidiano, podemos imaginar que una familia que recibe su salario a finales de mes, ¿sí? Antes de gastar,
El dinero normalmente piensa en preguntas como ¿pagamos primero la luz o pagamos primero el internet? O pagamos primero el alquiler, por ejemplo. O el mantenimiento de la casa. No sé. O nos preguntamos, ¿compramos la despensa completa o la compramos poco a poco? O como conforme vayamos necesitando. ¿O podemos ahorrar este mes? No sé, hay que administrarlo, ¿no? O, por ejemplo, nos preguntamos si es un buen momento para comprar una motocicleta o si podemos comprar un carro o si compramos un teléfono, ¿me explico? Pues no existe una respuesta única, ¿sí? Cada familia toma decisiones según sus ingresos, según sus necesidades y según sus prioridades. Digamos que podemos vivir en familia, pero todos tenemos necesidades diferentes. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo, cada familia es un mundo y tenemos semejanzas, pero también tenemos nuestras diferencias, ¿sí? Entonces, lo mismo ocurre con las empresas, los bancos y el gobierno. Acá la idea principal es que la economía conecta las decisiones de las familias, las empresas, los bancos, los consumidores y el gobierno porque todos administran recursos para poder satisfacer necesidades. ¿Estamos claros acá? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta el momento? Ok. Les voy a hacer una pregunta. Quizá alguno no se lo había planteado, no se lo había preguntado, quizá alguno lo leyó en algún libro o quizá alguno nunca lo había escuchado. Entonces la pregunta es, ¿ustedes saben de dónde proviene la palabra economía? Para que ustedes puedan responder ahí en el chat y el que lo quiera decir que pues pueda activar su micrófono, no hay ningún problema. Entonces vamos a leer ahí sus respuestas o a escucharlos. ¿Alguien sabe de dónde se origina la palabra economía? ¿O lo ha escuchado o se imagina algo? Recuerdo hoy Antigua Grecia. La antigua Grecia, perfecto. Ok, es una palabra griega. Ok. Esta palabra de economía está etimológicamente formada por dos palabras. ¿Sí? ¿Alguien levanta la mano acá? Yo solo recuerdo que tenía que ver algo con patrimonio, si no estoy mal. Ok. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno. Gracias. Como les decía, esta palabra está formada por dos palabras. ¿Sí? Oikos, como ustedes lo pueden ver acá, que significa casa o u hogar. ¿Sí, Manuel? ¿No? No. Okay. Oikos, que significa casa u hogar, y nomos, que significa administración o puede significar normas para organizar. ¿Sí? Al unirlas, nosotros obtenemos una idea muy interesante que economía significa literalmente la administración del hogar. Así se originó. Ahora bien, cuando escuchamos la palabra hogar, no debemos pensar únicamente en una vivienda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la antigua Grecia el hogar representaba todo lo necesario para vivir. Los elementos, el trabajo, los bienes, ahí entra el tema del patrimonio, las personas y los recursos que tengan disponibles. ¿Sí? ¿Quién administraba bien esos recursos? Podía lograr que la familia viviera mejor. ¿Sí? Y quien los administraba mal enfrentaba muchas dificultades. Entonces, con el paso del tiempo, ese mismo principio dejó de aplicarse solo a una familia y comenzó a utilizarse para administrar ciudades, para administrar regiones y finalmente países completos. ¿Van conmigo? Ahora, por eso hoy la economía ya no estudia únicamente un hogar, sino que la manera en que toda una sociedad organiza y utiliza sus recursos. ¿Sí? Ahora, hagamos un ejercicio muy rápido. Imaginen que ustedes administran el presupuesto de su hogar durante un mes. ¿Sí? Algunos ya lo hacen, por los que no imaginemos. Ok. Entonces, ¿cuál creen que serían los 3 gastos más importantes que deberían cubrir primero?
Pueden escribir en el chat o pueden levantar su mano para dar su respuesta. ¿Cuál creen que serían los 3 gastos más importantes que deberían de cubrir primero? Sí, Arsenia. Los gastos fijos que tenemos por el momento serían el pago de la universidad, de la colegiatura de los nenes y los servicios básicos de casa. Ok, perfecto. Vamos con Josué. Los gastos más importantes para mí serían los servicios de la casa, la alimentación y también mi universidad, ¿verdad? Ok, gracias. Vamos con Saúl y luego con Rose. Sí, yo lo que contemplaría primeramente, o lo que contemplo primeramente siempre es la alimentación, lo que son los servicios básicos y pues lo que es la colegiatura, ¿verdad? Perfecto. Vamos con Rose y luego con Miriam. ¿Qué tal, Lick? Buenos días, un Buenos gusto días. poder saludarlo. Gracias, igualmente. Entre el primer gasto es el pago de vivienda, los gastos básicos del hogar, alimentación. Bueno, también puede ser la universidad y podría seguir con muchos gastos más, pero vamos a dejarlos hasta allí. Perfecto, Gracias, Lick. Vamos con Miriam. Buenos días, licenciado. Pues Buenos días. los gastos en mi hogar serían los primordiales, los gastos de canasta básica, de luz, agua, internet. De ahí viene la colegiatura de mi hija, el pago de la universidad y sería hasta ahí lo más importante. Perfecto. Muchísimas gracias. Igual los compañeros que escribieron en el chat consiguieron bastante: luz, despensa, universidad, alimentación, vivienda, estudios, servicios básicos, colegiaturas, alimentación, servicios del hogar. Entonces muchos coincidimos, ¿no? Gastos como alimentación, vivienda, servicios básicos o educación. Entonces, fíjense que sin darse cuenta, ya estaban ustedes estableciendo prioridades. ¿Sí? De manera automática, nosotros recibimos nuestro pago y de manera automática ponemos prioridades en qué es lo que tenemos que cubrir primero. ¿Sí? Entonces, eso mismo hacían los antiguos griegos al administrar su hogar. Y ese es precisamente el origen de la palabra economía. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en una familia que recibe su ingreso mensual. ¿Sí? Antes de comprar ropa nueva o de planificar unas vacaciones, por ejemplo, normalmente debe de cubrir primero sus gastos esenciales, la alimentación, el alquiler o servicios básicos, ¿sí? Entonces, ese proceso de tomar esas decisiones o de decidir qué atender primero es una forma sencilla de administrar los recursos disponibles. Aunque hoy utilizamos herramientas modernas, como aplicaciones bancarias o presupuestos digitales, algunos más organizados, el principio sigue siendo el mismo, ¿sí? Que hace miles de años, organizar recursos para satisfacer necesidades. ¿Van conmigo acá? ¿Vamos comprendiendo? ¿Sí? Espero no estarlos aburriendo. Ok. Ahora, todo bien, muchas gracias. Gracias. Un dato muy interesante es que muchas palabras que utilizamos en las ciencias provienen del griego, ¿sí? O del latín. Entonces, conocer su origen no solo es una curiosidad, o no solo puede ser una curiosidad histórica, sino que también nos ayuda a comprender mejor el verdadero significado de las cosas. Entonces, acá la idea principal es que la economía nació como el arte de poder administrar los recursos del hogar, y con el tiempo fue evolucionando hasta convertirse en la ciencia que estudia cómo las sociedades administran sus recursos para poder satisfacer sus necesidades. ¿Vamos bien acá? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Vamos claros? Ok, entonces, aquí quiero que también por un momento viajemos también miles de años atrás, ¿sí? Cuando no existían supermercados, cuando no existían bancos, cuando no existía dinero ni empresas. Imaginemos cómo era la vida de los primeros seres humanos. En esa época, según la historia,
las personas no podían ir a una tienda a comprar alimentos, como nosotros tenemos la oportunidad el día de hoy. ¿Sí? Si querían comer, debían salir a cazar, ¿sí? Tenían de salir a pescar o a recolectar frutos. ¿Sí? Tampoco existían fábricas para poder fabricar ropa o herramientas. Todo debía hacerse con el esfuerzo propio. ¿Correcto? Ahora bien, incluso en ese contexto tan diferente al nuestro, las personas ya enfrentaban preguntas muy importantes. Por ejemplo, alguien ahí en su cueva se podría preguntar, ¿a qué alimento buscamos hoy? O ¿cómo vamos a repartir la comida? O sea, ¿quién va a salir a cazar y quién va a permanecer cuidando el refugio? ¿Sí? O ¿qué hacemos si la comida no alcanza para todos? Nos comemos al niño, nada. Entonces, aunque ellos no lo sabían, esas ya eran decisiones económicas. ¿Me explico? Entonces, con el paso del tiempo, la humanidad evolucionó. Aprendieron a cultivar la tierra, surgieron los primeros intercambios comerciales, ¿sí? Aparecieron las ciudades y la revolución industrial. La revolución industrial transformó la producción y hoy vivimos en una economía global donde un producto puede diseñarse en un país, fabricarse en otro y venderse en muchos más. ¿Me explico? Entonces, lo interesante es que a pesar de todos esos cambios, el problema de fondo sigue siendo el mismo. Los recursos nunca han sido suficientes para satisfacer todas las necesidades de la humanidad desde sus orígenes. ¿Estamos claros acá? Ahora, relacionado con la actualidad, ¿sí? Hoy utilizamos tecnología, comercio electrónico, inteligencia artificial, pero seguimos haciéndonos preguntas muy parecidas a las de nuestros antepasados. ¿Sí? Una familia decide cómo administrar su ingreso mensual, una familia decide qué productos fabricar, o una empresa, perdón, decide qué productos fabricar, un agricultor decide qué cultivar o qué sembrar, un gobierno decide cómo distribuir su presupuesto. Entonces, las circunstancias cambiaron, pero la necesidad de elegir y administrar los recursos continúa siendo la misma, ¿sí? Un dato interesante es que, aunque solemos asociar la economía con el dinero, por lo general, durante gran parte de la historia de la humanidad ni siquiera existía el dinero, ¿sí? Las primeras decisiones económicas surgieron mucho antes, cuando las personas tenían que organizar el uso de sus alimentos, el tiempo, las herramientas y el trabajo disponible para poder sobrevivir. ¿Sí? Entonces acá la idea principal o la idea básica es que la economía nació porque las personas siempre han tenido que administrar recursos que son limitados para satisfacer sus necesidades y es un desafío que continúa vigente en la actualidad. ¿Vamos bien acá? Nosotros terminamos a las 10, ¿verdad? Ok, para ir tomando el tiempo. Sí. Ok, perfecto, gracias. Ahora, hasta este momento hemos descubierto de dónde proviene la palabra economía, por qué surgió, y ahora llegamos a una pregunta que parece sencilla, pero que ha sido motivo de estudio durante siglos. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Qué es realmente la economía? Podría parecer que existe una única respuesta, pero no es así. Yo les podría decir, la economía para mí es tal y tal y tal cuestión. Pero para ustedes puede ser otra cosa, ¿ya? Entonces, no existe una única respuesta, ¿sí? Entonces, a lo largo de la historia, muchos economistas han intentado definir esta ciencia. Cada uno, lo hizo desde su realidad o de la realidad que vivía en esa época o en su época y desde los problemas que observaba en la sociedad en ese momento. ¿Ya? Entonces, por eso encontramos distintas definiciones en los libros y algunas ponen énfasis en la riqueza, otras en el bienestar, otras en la producción y otras en la escasez. Sin embargo, si analizamos todas esas definiciones, descubrimos que comparten 5 ideas fundamentales en su mayoría.
Si ustedes pueden ver aquí el diagrama que está acá, la primera son las necesidades, ¿sí? Todos tenemos necesidades que queremos satisfacer. Alimentarnos, estudiar, transportarnos, acceder a servicios de salud, entre muchas otras, ¿sí? La segunda son los recursos. Son todos aquellos medios que utilizamos para poder satisfacer esas necesidades, pero tienen una característica importante, que los recursos son limitados, ¿sí? La tercera, que son las decisiones, ¿sí? Como los recursos no alcanzan para todo, o constantemente debemos decidir cómo utilizarlos, ¿sí? La cuarta es la producción. ¿Por qué alguien debe generar los bienes y servicios que la sociedad necesita? ¿Sí? A eso se refiere la producción. Y finalmente encontramos el consumo, que el consumo representa el momento en que las personas utilizan esos bienes y servicios que la sociedad necesita, ¿sí? Y que las personas utilizan para poder satisfacer sus necesidades. Si observan el diagrama, notarán que todos estos elementos están conectados entre sí. Ninguno funciona de una manera aislada. Por eso podemos decir que la economía estudia cómo interactúan estos elementos para que las personas y la sociedad puedan utilizar de la mejor manera posible los recursos disponibles. ¿Estamos claros acá? Pensemos en algo simple. Por ejemplo, un estudiante necesita una computadora para realizar sus tareas universitarias, ¿sí? Entonces, tenemos la necesidad del equipo. ¿Van conmigo acá? Ahora, pero tenemos disponible un presupuesto limitado, ¿sí? Entonces empezamos a comparar modelos, a comparar precios, características e incluso formas de pago. Finalmente elegimos o se elige la opción que consideramos más convenientes en nuestro momento. Ok. Entonces, detrás de esa decisión encontramos exactamente los elementos que acabamos de analizar. Una necesidad, hay un recurso limitado, hay una decisión y el consumo de un bien. ¿Van conmigo acá? Entonces, eso demuestra que la definición de economía no es algo abstracto, sino que describe situaciones que vivimos constantemente, ¿sí? Una cuestión interesante es que no existe una definición de economía aceptada universalmente. De hecho, muchas universidades utilizan definiciones diferentes, según el autor o según la corriente económica que ellos siguen. Entonces, lo importante no es memorizar, digamos, una frase, sino que comprender las ideas esenciales que todas tienen en común. ¿Ya? Entonces acá la idea clave está en que la economía estudia cómo las personas y las sociedades realmente toman decisiones para poder satisfacer sus necesidades utilizando recursos limitados. ¿Vamos bien acá? Ahora. Sí. Gracias. Ahora, si buscan en diferentes libros de economía, probablemente van a encontrar diferentes definiciones, ¿sí? Notarán que no todas van a decir o no van a decir exactamente lo mismo, ¿sí? Nos va a generar una pregunta que podría ser que cuál es la definición correcta, ¿sí? Pero la respuesta a esa pregunta sería que todas las definiciones son correctas, pero cada una enfatiza un aspecto distinto de la economía. ¿Por qué ocurre esa situación? Porque cada economista que vivió en una época diferente y trató de explicar los problemas económicos que observaba en su momento, ¿sí? Fue por eso mismo, porque vivió en una época diferente y los problemas de hace 100 años no son los mismos que ahora. ¿Me explico? Por ejemplo, antes no había tecnología, ahora hay mucha tecnología. Entonces, la visión económica de hoy no era la misma de hace 100 años. ¿Estamos claros acá? Entonces, veamos brevemente a estos 4 autores. Primero encontramos acá a Adam Smith.
Este autor es considerado por muchos como el padre de la economía moderna. En una época donde el comercio y la producción comenzaban a crecer, Adam Smith centró su atención en cómo las naciones podrían generar riqueza y prosperidad. ¿Sí? Él creó un libro que se llama La riqueza de las naciones, si no mal recuerdo, y también participó escribiendo temas del materialismo histórico junto con Carlos Marx. Entonces, es un economista muy importante de esa época como tal. También encontramos a Alfred Marshall, que a finales del siglo XIX amplió la visión de la economía y señaló que no solo debía de procurarse la riqueza, sino que también se debería procurar el bienestar de las personas. Es decir, la economía debía servir para mejorar la calidad de vida de la sociedad. ¿Sí? Lionel Robbins, ya en el siglo XX, observó un problema que sigue siendo muy actual, que es que los recursos son limitados, mientras que las necesidades humanas parecen que no tienen fin o son infinitas. ¿Sí? Entonces, por ello, Robbins definió la economía como la ciencia que estudia cómo administrar esos recursos escasos. ¿Sí? Y Paul Samuelson, que finalmente Samuelson integró muchas ideas de los anteriores autores y explicó que la economía busca utilizar los recursos de la manera más eficiente posible para producir bienes y servicios y para poder satisfacer las necesidades de la población. Si ustedes observan y pusieron atención, notarán que ninguno contradice al anterior. ¿Sí? Más bien, cada uno aporta una pieza distinta para comprender una ciencia que ha evolucionado junto con la sociedad. O sea, a la riqueza de las naciones, Marshall le agregó el bienestar del ser humano. Robbins le agregó la administración de los recursos escasos. Y Samuelson le agregó la asignación eficiente de recursos. Entonces, todas las definiciones tienen relación entre sí. ¿Estamos claros acá? Hoy, o al día de hoy, seguimos enfrentando problemas similares. Por ejemplo, cuando el gobierno decide cómo distribuir el presupuesto nacional, ¿sí? O cuando una empresa evalúa en qué invertir, o cuando una familia organiza sus gastos mensuales. Entonces, se está aplicando principios que esos economistas ayudaron a desarrollar y explicar en su momento. Entonces, eso demuestra que la economía es una ciencia dinámica, que evoluciona conforme cambian las necesidades y los desafíos de la sociedad. ¿Van conmigo acá? Acá un dato interesante es que Adam Smith publicó su obra La riqueza de las naciones en 1776. ¿Sí? El mismo año que se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Entonces, ese libro marcó un inicio de la economía como una disciplina científica independiente y sigue siendo una referencia histórica para comprender el desarrollo del pensamiento económico. Entonces, acá la idea principal o la idea clave es que las definiciones de economía han evolucionado con el tiempo porque cada autor respondió a los desafíos económicos de su época y juntas nos permiten comprender una visión más amplia y completa de esta ciencia. ¿Van conmigo? Ahora, Sí. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta este momento hemos recorrido un largo camino, ¿sí? Conocimos el origen de la palabra economía, entendimos por qué nació y vimos cómo distintos economistas le dan definición a esta ciencia o la definieron. Ahora, es momento de reunir todas esas ideas en un solo concepto. ¿Sí? En la actualidad la economía se considera como una ciencia social. Eso significa que estudia el comportamiento de las personas dentro de la sociedad. ¿Sí? Y también estudia cómo interactúan entre sí para poder resolver problemas relacionados con los recursos. ¿Van conmigo acá? Ahora bien, no intentemos memorizar toda la definición, porque es mucho más fácil comprenderla si la dividimos en partes. ¿Sí?
Ahora, si ustedes ven acá el diagrama, ¿sí? Primero aparecen las personas, la empresa y el gobierno. ¿Vamos acá? Entonces, ¿por qué ellos? ¿Por qué aparecen ellos? ¿Sí? Primero, porque son los principales actores que toman decisiones económicas todos los días. Segundo, porque las personas deciden qué consumir, cuánto ahorrar o en qué invertir su dinero. Tercero, es que las empresas deciden qué producir, cuánto fabricar y cómo utilizar sus recursos para ser competitivas. Y por último, el gobierno toma decisiones sobre impuestos, educación, salud, infraestructura y muchas otras áreas que afectan a toda la población. ¿Van conmigo acá? Todos ellos comparten un mismo desafío, que son los recursos limitados. ¿Sí? Entonces, y precisamente por eso deben administrarlos de la mejor manera posible. Ahora, ¿con qué propósito? No simplemente para gastar menos o ganar más, ¿sí? Hablando de dinero, sino que para alcanzar algo mucho más importante, que es el bienestar de la sociedad. Ese es el objetivo. Por eso cuando hablamos de economía, realmente estamos hablando de decisiones que buscan utilizar de forma eficiente los recursos disponibles para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Sí? Acá en Guatemala, pues, lamentablemente no se ha logrado ese objetivo. Pero podemos tomar el ejemplo de El Salvador, ¿no? Que han tenido un cambio radical en muy poco tiempo. ¿Ya? Entonces ahí sí se está viendo o se está evidenciando un mejoramiento de la calidad de vida. Quizá no están obteniendo más ingresos cada persona, posiblemente, pero sí ya pueden salir a la calle tranquilamente. Los que quieren emprender ya lo pueden hacer tranquilamente, tienen más oportunidades. El tema de la violencia y delitos contra las personas emprendedoras disminuyeron considerablemente. Entonces es un aliciente que ayuda al crecimiento del país. ¿Me explico? Y mejora la calidad de vida de las personas. Entonces, por ejemplo, imaginemos una municipalidad, ¿sí? Una municipalidad recibe un presupuesto anual, perdón. Entonces, ese dinero podría utilizarse para construir calles, para mejorar escuelas, para ampliar centros de salud o para invertir en proyectos ambientales. Sin embargo, el presupuesto no alcanza en muchas de las ocasiones para hacerlo todo al mismo tiempo. O como dice Bukele, el que no, si no se lo roban, sí alcanza, ¿verdad? Pero las autoridades deben establecer prioridades, deben ser honestas también y deben de decidir invertir primero. Entonces, eso también es economía. No porque se trate únicamente de dinero, sino porque implica administrar recursos que son limitados para generar el mayor beneficio posible para la comunidad. ¿Me explico? Ahora, un dato interesante es que la palabra eficiencia, ¿sí?, que aparece entre las ideas clave de esta diapositiva, no significa simplemente hacer las cosas más rápido. En economía, la eficiencia significa aprovechar los recursos disponibles de la mejor manera posible para obtener los mayores beneficios o resultados, ¿sí? Evitando desperdicios y tomando decisiones inteligentes e informadas. Entonces, acá la idea básica o la idea principal es que la economía es una ciencia social, ¿sí?, que estudia cómo las personas, las empresas y los gobiernos toman decisiones para administrar recursos escasos y mejorar el bienestar de la sociedad. ¿Van conmigo acá? ¿Entendimos la definición, Sí, el concepto de economía? Sí. ¿Sí? ¿Les pareció más fácil entenderlo con el esquema? Sí. Sí, totalmente. Sí, listo. Perfecto. Muchísimas gracias porque es la primera vez que implemento el esquema, entonces creo que aclara mejor la idea del concepto de economía, ¿verdad? Ahora bien,
hasta ahora hemos hablado de la economía como una ciencia, ¿sí? Pero la mejor forma de comprenderla es observando lo que ocurre en nuestro propio país. Guatemala es un excelente laboratorio para entender cómo funciona la economía en la vida real, ¿sí? Veamos algunos ejemplos que seguramente todos tal vez hemos escuchado, ¿sí? Cuando en las noticias anuncian que subió el precio de la canasta básica, ¿sí? Ahí estamos observando un fenómeno económico, que afecta directamente el poder de compra de las familias, ¿sí? Cuando el tipo de cambio del quetzal frente al dólar varía. Muchas de las empresas que importan productos pueden enfrentar costos más altos o más bajos. Y eso termina reflejándose en los precios que pagamos como consumidores. También escuchamos hablar constantemente de la inflación, ¿sí? Que representa el aumento general de los precios con el paso del tiempo. Otro tema importante es el salario mínimo. Su modificación influye tanto en los trabajadores como en las empresas, porque cambia los costos laborales y el ingreso disponible de muchas familias. Además, la economía analiza aspectos como el empleo y el desempleo, las tasas de interés que cobran los bancos, perdón, los impuestos que recauda el Estado y el comercio internacional mediante la cual Guatemala compra y vende productos con otros países, ¿sí? Entonces, observemos acá el mapa. Guatemala posee una importante actividad agrícola, ¿sí? Posee una creciente industria, realiza exportaciones, cuenta con instituciones como el Banco de Guatemala, ¿sí? Y diariamente millones de personas participan en la actividad de consumo y reciben un salario o pagan impuestos, ¿sí? Todo esto forma parte del funcionamiento de la economía nacional, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos que el precio internacional del combustible aumenta, porque eso ha sucedido, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, está la guerra de Estados Unidos con Irán? Por ejemplo, el famoso estrecho de Hormuz, donde pasa el 90% del combustible del mundo. ¿Qué ocurre? Las empresas de transporte pagan más por mover mercancías, ¿sí? Solo con ese ejemplo, ese intercambio puede trasladarse al precio de los alimentos, de los productos de consumo e incluso del transporte público, ¿sí? Muchos lo estamos viviendo. Al final, una decisión o un cambio económico termina afectando prácticamente a toda la población o incluso a una gran parte del mundo, ¿sí? La simple decisión de decir, ok, yo te voy a ir a hacer la guerra porque no estás de acuerdo con mis ideales o no me querés dar cosas que yo quiero, ¿ya? Entonces, gracias. Entonces, afecta a nivel mundial, ¿sí? Por eso nosotros decimos que las variables económicas están conectadas entre sí. Ahora, durante las últimas semanas les pregunto, ¿han escuchado ustedes alguna noticia relacionada con la economía de Guatemala? Si fue sobre el precio del dólar o sobre la inflación o el empleo o los impuestos o el costo de algún producto, ¿han escuchado ustedes últimamente algo relacionado con eso? Sí, Saúl. Perdón, Lick, no sé si contará acerca de lo mismo que mencionó pues el presidente Bernardo el día de ayer acerca del subsidio de 3 quetzales sobre el combustible de gasolina, que sería regular, y 12 quetzales sobre diésel. Correcto, esa es una decisión económica y está relacionado con la economía, afecta al país. ¿Alguien más? ¿Alguna otra noticia?
¿no? Por ejemplo, analicemos esta noticia del subsidio. ¿Ustedes creen que realmente ese subsidio los beneficiaría? Ustedes como ciudadanos guatemaltecos, ya sea que utilicemos transporte público o que tengamos nuestro propio vehículo, ya sea motocicleta o vehículo, ¿cómo ustedes creen que ese subsidio o qué efecto tiene ese subsidio con la población? Algunos muestran ahí su desacuerdo. ¿Alguien que quiera participar? Adelante, Saúl. Muchas gracias, Eli. Pues hasta donde yo tengo entendido, el propósito del subsidio a la actualidad sería pues sufragar los gastos de combustible en el caso del transporte público, ¿verdad? Como lo que son las camionetas utilizan diésel. Entonces esos 12 quetzales de subsidio pues mejorarían a lo que es el costo del transporte, ¿verdad? Que hasta donde yo sé, el transporte público pues varía, tal vez 5 quetzales, 8 quetzales en la actualidad tal vez. Entonces, ya depende del subsidio, vuelve a regularizarse el precio del combustible, ¿verdad? Pero ya depende también de las gasolineras, cuánto tiempo se tardan en efectuar dicho subsidio dentro de sus costos. Ok, perfecto. Y le vamos a dar la palabra también a Manuel. Yo pienso que al final este subsidio, hablando del tema de la gasolina, afecta directamente a Guatemala, ya sea el transporte pesado o ya sea una moto, un carro, porque los que utilizan súper, al final ellos no los benefician en nada, solo es en la regular y diésel. Y al final entonces los carros modernos, llamémosle así, pues, llegan a tener este impacto sí o sí en la economía propia. Y el beneficio pues viene siendo para las empresas como tal. Al final sabemos de que los mismos empresarios son los que presionan al gobierno y siempre salen ganando, nunca van a perder. Ok, gracias. Le vamos a dar la palabra a Israel. Complementando un poquito lo que decían nuestros compañeros, pues ahí sí que los beneficiados en este caso pues serían los del transporte pesado como tal, ya que pues a pesar de que usemos motocicleta o carro y usemos regular, 3 quetzales creo que no lo veo conveniente, pues no es a comparación de precios del combustible en países hermanos como El Salvador. Pues tengo un compañero que fue allá esta semana y me decía, mira, puchica, el combustible ya está a 26 quetzales. Entonces, si lo comparamos a como está acá, hasta el doble. Entonces, no nos sirve de nada que nos bajen 3 quetzales si a la larga, pues, el combustible sigue con el valor alto, ¿verdad? Perfecto. Y sí, y todos tienen razón. Realmente el tema de subsidio no tiene un impacto a nivel individual, digamos, ¿sí? Sino que únicamente está medida, como bien lo decían, únicamente lo que va a hacer es que va a tratar de mantener los precios, no de bajarlos, ¿sí? Sino que los va a tratar de mantener para que no los aumenten más todavía, ¿ya? Una cosa interesante que sucedió es que, por ejemplo, en pandemia, por ejemplo, un transcurso que conozco, por ejemplo, de Villanueva hacia el Senma. Ahorita no sé cuánto estarán cobrando, pero en ese momento estaban cobrando 10 quetzales. De 4 quetzales que cobraban, lo subieron a 10. ¿Sí? Cuando ya se empezaba a utilizar el transporte público. ¿Ustedes creen que, como ya pasó el efecto de la pandemia, que bajaron los precios del pasaje? Lo mantuvieron. No, lo mantuvieron. ¿Verdad? Y eso, en teoría, el Ministerio de Economía lo tuvo que haber regulado. ¿Ya? O el gobierno lo tuvo que haber regulado. Porque pasó de 4 quetzales a 10.
Y el efecto, digamos que ya se dispersó. Sigue habiendo COVID, eso no ha desaparecido, pero digamos que ya es una situación un poco más controlada. ¿Me explico? Entonces, lo ideal es que el precio se hubiera, tal vez no a los 4 quetzales, pero pónganle 5 o 6, por decir algo, ¿sí? Y no mantener los 10 quetzales, porque eso afecta el bolsillo de las personas. Y si no estoy mal, ahora vale más. Si no estoy mal. Entonces, lo mismo sucede ahora. El combustible no nos va a llegar a nosotros a 29 quetzales o a 28 o a 27 ahorita. Se va a mantener entre los 30 y algo, en el rango de 30 a 40 quetzales. Entonces, el subsidio no va a entrar desde este momento, sino que primero lo tiene que conocer las instancias correspondientes como el Congreso, ¿sí? Porque el gobierno hasta el día lunes va a enviar la propuesta al Congreso, la tiene que conocer. En lo que el Congreso negocia y se pone de acuerdo en ver a qué les beneficia y qué no, puede pasar 1 o hasta 2 meses en que el subsidio entre en vigencia y que podamos ver efectos ya en la economía como tal. ¿Ya? ¿Por qué se enfocaron en el diésel? Porque sí, en cierta parte reduce en una mínima porción los costos de ciertas empresas de transporte, pero lo hacen para mantener supuestamente temas de la canasta básica, ¿verdad? Yo considero que los precios que están se van a mantener, que no va, si hay una disminución, no va a ser una disminución considerable que nosotros digamos, ok, sí se ve el efecto de esta medida de gobierno, ¿verdad? Entonces, es una situación que tenemos que esperar a ver cómo va a funcionar. Pero digamos que las predicciones podrían indicarnos de que los precios se van a mantener. Si disminuyen, va a ser un porcentaje mínimo. Entonces, es para que los precios no se disparen demasiado, ¿verdad? Entonces, hasta aquí tampoco ha llegado todavía el efecto de la guerra de Estados Unidos con Irán, que también puede ser un efecto que podamos ver en los próximos meses, ¿verdad? Dependiendo de cómo se desarrolle esa situación. Entonces, le vamos a dar la palabra a Marcos. Sí, licenciado, yo no sé, yo veo mucha demagogia en todas estas decisiones estratégicas que están tomando por lo del subsidio. Si bien sabemos esto, realmente al que conduce carro y moto, como decía un compañero, no nos va a beneficiar en particular. Pero yo no sé, yo estoy teorizando, tal vez no tengo mucho fundamento, pero yo creo que, yo no sé, como también hay un asunto pendiente con relación al etanol, hay algunos bueno, yo creo que la mayoría está reacio a ponerle mezcla de gasolina y etanol a los carros y a los vehículos, ¿verdad? Me imagino que tal vez por ahí quieren entrarle para que la gente lo reciba de buen ánimo, ¿verdad? Sí, de hecho ya está implementado. ¿Verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, no sé si alguno es contador por acá o trabaja en contabilidad o no sé, pero ahora el cálculo del impuesto de derivados del petróleo ya se calcula diferente. Ya se calcula 90-10, ¿sí? 90 de combustible y 10 de etanol. Entonces eso ya está implementado, que posiblemente sea alguna estrategia que en el futuro podrían tomar. Yo considero que es muy pronto como para decir, bueno, una solución es 20% de etanol. Porque sí costó que la población, porque prácticamente desde mi punto de vista la población no lo aceptó, se lo impusieron. ¿Sí? Ya, entonces ahora que nos vengan a imponer más porcentaje de etanol, ahí hay que analizar qué efectos tendrían en los vehículos, si realmente es un beneficio para la población como tal, porque beneficia a los azucareros, porque ellos son los que producen el etanol, ¿verdad? Que los azucareros es un monopolio. Entonces, son muchas situaciones que se pueden dar, pero como dice usted en el sentido demagógico, sí es una situación, digamos, que para que
digamos que la gente piense que el gobierno está haciendo algo por tratar de disminuir el efecto de los aumentos de los precios, ¿verdad? Pero realmente son medidas que no van a beneficiar del todo al consumidor final, ¿sí? Se van a quedar como a la mitad del camino. Le vamos a dar la palabra a Abner. Muchas gracias, licenciado. No, y agregando un poquito más sobre lo que están comentando, ahorita están dando el subsidio para que lo vean justamente como una medida de que el gobierno está actuando, entre comillas, pero fuera de eso va a ser algo que más adelante vamos a tener que reponer básicamente. O sea, el gobierno no va a brindar el dinero solo así por así, ¿verdad? Ellos tienen que recuperar ese ingreso, porque ya sea que lo hayan tomado del presupuesto, que fue lo que dijeron, o que lo hayan hecho al final por parte de préstamos, ¿verdad? Entonces eso de alguna forma se tiene que pagar. ¿Y de dónde se va a hacer? Pues de los impuestos de cada uno. Entonces al final es algo que vamos a pagar, solamente que lo están extendiendo, por así decirlo, ese tiempo en el que nosotros vamos a ver reflejado ese costo. Claro, y como usted muy bien dice, el efecto al final lo termina reponiendo el consumidor, ¿sí? Que es la población en general. ¿Por qué? Porque digamos que lo que va a hacer el gobierno es que va a ser más agresivo en el tema de la recaudación, ¿sí? Fiscalizaciones, imposición de sanciones a empresas que tengan incumplimientos. ¿Pero qué van a hacer las empresas? Bueno, yo tengo que pagar esto, pero lo tengo que recuperar de alguna manera. Entonces, si yo vendo productos, entonces le agrego ese costo a mi producto. ¿Y qué hace? Aumenta el precio, ¿verdad? Entonces, a la larga, la población es la que termina, digamos, pagando los platos rotos, ¿verdad? Según vi la propuesta del ministro de Finanzas, ahorita no se está financiando el subsidio con deuda, sino que con espacios presupuestales de diferentes entidades del Estado que no los han ejecutado, ya que los tienen ahí dormidos. Entonces van a hacer el traslado de esos fondos para cubrir lo del subsidio, ¿verdad? Pero realmente es una situación que da tristeza. ¿Por qué? Porque Guatemala realmente en todos los aspectos relacionados con el ámbito público deja mucho que desear, ¿sí? Por ejemplo, dicen, no le vamos a quitar presupuesto al Ministerio de Salud. Pero es que ya no le pueden quitar más, ¿me explico? La situación no es tan para quitarle o para considerar no quitarle, sino que para quizá darle más presupuesto para que puedan hacer algo mejor. Y también mejorar las personas que administran esos recursos, ¿verdad? Hay situaciones que le hacen mucho daño a las instituciones públicas, como los sindicatos, los pactos colectivos, entre otras situaciones, ¿verdad? Que se necesita un cambio radical para poder darle solución a muchas de las situaciones que estamos viendo en nuestro país. Pero ven cómo vamos conectando los conceptos que vamos desarrollando para analizar situaciones que estamos viviendo hoy en día, y de esa forma vamos comprendiendo mejor por qué se dan esas situaciones, ¿sí? Y hacia dónde nos quieren llevar esas situaciones. ¿Me explico? ¿Van acá conmigo? Licenciado, solo una consulta. Ya son las 10. No sé si Gracias. podemos conocer a la otra. Ok, perfecto. Entonces, nos vamos a quedar acá. Por favor, tomen nota. Nos quedamos en la diapositiva número 10 para que continuemos el próximo sábado. Por favor, estar pendientes de la plataforma para la primera actividad. También les voy a compartir la actividad por medio del grupo. Por favor, agréguense. También en el transcurso de la semana les voy a estar compartiendo la grabación de la clase. Entonces solo les voy a pedir favor de los que no tienen activada su cámara que la puedan activar para tomar la captura de pantalla de la asistencia del día de hoy. Y con eso... Solo consulta, ¿la ¿Sí? diapositiva la va a compartir en PDF en la plataforma o solo la grabación por Telegram?
Les voy a compartir la diapositiva en la plataforma y en el grupo. Y también la grabación va a estar en la plataforma y en el grupo. Gracias. Ok, entonces a la cuenta de 3, por favor, me regalan una sonrisa. ¿Sí? Perdone, fíjese que mi esposo tuvo que salir ahorita por una emergencia, pero sí él estuvo en todo el periodo de clase, él es José Salguero. Ok, perfecto, gracias. Gracias, muy amable. Si me pueden mandar sus datos ahí al grupo de Telegram, por favor, para considerarle su asistencia. Ok, a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Primero Dios, nos vemos el próximo sábado. Y por favor estén pendientes del grupo y de la plataforma. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Feliz día, Alex. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día.